Muy buenas noches, amigos televidentes, un placer más que enorme darle la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar la entrevista 8 en punto. Nuevamente rompemos esquemas, salimos del set más no de las instalaciones de Canal 33. Y es que esta noche, señores, estaremos conversando con el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y el presidente ya electo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Esta noche conversaremos sobre el plan de trabajo a implementar durante todo el periodo, el cual estará al frente de una gremial tan importante para nuestro país, cuál será la relación que mantendrá no solamente con diferentes instituciones, sino que particularmente con el Ejecutivo. En segundos estaremos conversando con el licenciado Luis Cardenal. Antes, permítanos saludar a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Nos incorporamos para darle la bienvenida al presidente de la ANEP, el licenciado Luis Cardenal. Presidente, un gusto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a toda tu teleaudiencia. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. Presidente, el día de ayer, por supuesto, vimos todos los salvadoreños en Canal 33, en Teleprensa, la investidura, el cual se le estaba otorgando por representantes de esta gremial, donde votaron para elegir a Luis Cardenal como presidente de la ANEP. ¿Cuál será el plan de trabajo? ¿Cuál es el objetivo, la visión de su persona con relación a esta gremial y al país también? Bueno, hay que entender que ANEP es la cúpula política del sector empresarial y que el trabajo que tenemos que realizar es la defensa transversal de los principios de una sociedad libre y de los intereses legítimos de las diferentes gremiales, de los empresarios, siempre poniendo como primer objetivo el bien del país y de la nación en términos generales. Entonces nuestro trabajo siempre va a ir orientado a tratar de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a resolver los problemas más sentidos de la población. El expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el señor Jorge Dabú, manifestaba, estoy seguro que y confío que la nueva ANEP va a defender la institucionalidad en nuestro país. ¿Su opinión? No, por supuesto. Nosotros estamos convencidos que esa es la principal labor que tiene ANEP. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, una frase que a mí me gusta decir porque representa bastante la verdad es que no puede existir una empresa sana en una sociedad enferma. Muy buenos empresarios podemos ser, mucha tecnología podemos traer, pero si el entorno, las reglas de juego no están definidas, no hay seguridad jurídica, no hay confianza, no hay seguridad personal, constantemente se cambian las reglas de juego, no sabemos cuál es el rumbo al que vamos, no importa lo que hagamos, siempre las empresas van a tener dificultades y no van a poder prosperar. Precisamente el hecho de la falta de confianza, de la falta de definición de reglas, de la falta de seguridad jurídica, es lo que ha hecho que seamos poco atractivos a la inversión, y la inversión, como hemos repetido muchas veces, es el primer paso para el crecimiento, la generación de empleos, oportunidades y desarrollo del país. Y por ende, entre más riqueza se genere a través de mayores cantidad de empresas o inversiones de emprendedurismo, mayores recursos va a tener el fisco para hacer la labor social que tiene que hacer en beneficio de las clases más necesitadas. Licenciado Cardenal, ¿cuáles son los retos y los desafíos que usted tiene frente a esta gremial? Bueno, los retos y los desafíos son monumentales, son enormes y acepto la responsabilidad con mucha humildad, pidiéndole a Dios que me ayude, me ilumine y que podamos contar con el apoyo de los demás presidentes y directivos de las gremiales y de cualquier buen salvadoreño que quiera sugerirnos, opinar o inclusive criticar constructivamente lo que tenemos que hacer. Creo que es obvio que el país no pasa por su mejor momento. Vivimos una crisis que ya se va alargando casi por 7 años y quizás un poco más, porque los últimos 2 años del gobierno del presidente Saca ya estábamos inmersos en el inicio de esta crisis que se ha venido profundizando, donde vemos nuevamente que no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleos y oportunidades para los salvadoreños, tenemos problemas gravísimos de seguridad, tenemos problemas en educación, cada vez son menos los jóvenes y los niños que se incorporan al sistema educativo, problemas en salud, falta de medicinas, tenemos una gran cantidad de la población que está perdiendo lo último que debe perderse, que es la esperanza.
Ya más del 70% de la gente está diciendo en las encuestas que lo que está anhelando en su futuro no es algo dentro del país, sino emigrar, lo cual es peligrosísimo. Y por lo tanto, los retos que tenemos son monumentales. Y lo que tenemos que hacer es, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que nos dejen participar, contribuir a las soluciones de estos problemas. Un tema que sin lugar a dudas a usted le va a tocar abordar es el tema desde la gremial, porque obviamente en la institución o el ente colegiado al cual usted dignamente representa está también siendo objeto del flagelo de la delincuencia. Vemos nosotros empresarios donde son abatidos con el tema de las extorsiones, con el tema de los robos de furgones de mercadería, etcétera. El tema de las medidas excepcionales de seguridad es un tema que ciertamente le va a tocar a usted salir adelante. Y la primera pregunta quizás dentro de esto es, ¿cuál aspiracionalmente será de parte de su persona la posición o la relación que usted desea tener con el gobierno, particularmente el Ejecutivo? Quisiéramos tener una relación armónica de cooperación, de trabajo, de entendimiento, donde podamos cada quien hacer y ayudar a hacerle al otro la parte que le corresponde. Tenemos que entender que la sociedad es como un organismo vivo y que se necesita que todo el organismo esté funcionando bien para que todos podamos tener bienestar y desarrollo. El gobierno es el que maneja la cosa pública, el que dicta las políticas públicas que nos afectan a todos. Y nosotros somos los que generamos riqueza, empleos, oportunidades y los que pagamos los impuestos para que el gobierno se pueda sostener. Un divorcio entre estas dos partes, así como lo hemos venido teniendo en el pasado, lo que produce es lo que estamos viviendo y es un caos, una falta de movimiento, una falta de soluciones, una confrontación social que creo yo que no nos conviene a nadie. Nosotros hemos dicho de que vemos El Salvador como un barco en el que estamos todos, que si el barco se hunde, nos vamos a ahogar todos, menos aquellos pocos que como en el Titanic se puedan montar en los barcos salvavidas. Y que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de rescatar al barco. El problema que tenemos es que existen como dos visiones contradictorias. El proyecto político del partido en el gobierno es un proyecto político que ha demostrado no funcionar a lo largo de la historia y a lo largo de las latitudes de todo el mundo donde se ha implementado, y que tiene reglas, objetivos y visiones diferentes a las que nosotros creemos que deben de implementarse en el país. Nosotros creemos en los principios de una sociedad libre, en una democracia representativa, en una economía social de mercado, en un balance de poderes. Creemos que las instituciones democráticas deben de estar al servicio del pueblo y de la solución de sus problemas. No creemos en un partido único, no creemos en que exista una economía centralmente planificada, no creemos en que no debe de haber alternabilidad en el poder, no creemos que las instituciones deben de estar al servicio de un partido o de un gobierno. No creemos, obviamente, en la corrupción y que llegue un partido al poder para lucrar del poder y para mantenerse a través de ese lucro de manera permanente en el poder. Entonces, mientras esa situación se dislucide y sepamos cuáles son las reglas de juego que nos van a regir, siempre va a haber confrontación. Nosotros lo que le decimos al gobierno es lo siguiente: todos somos salvadoreños, encontremos aquellas cosas que nos unen, encontremos el denominador común que compartimos todos. Ellos ya vivieron, al igual que nosotros, una guerra civil, ya vivieron en la clandestinidad. Yo creo que sufrieron en carne propia la pérdida de seres queridos como lo hemos sufrido nosotros. Y que debemos de entender que si todos queremos vivir en El Salvador y que en El Salvador haya cabida para todos, tenemos que abandonar ideas en las cuales haya exclusión de sectores importantes y que esta idea de querer implementar un sistema fracasado como se ha hecho en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, etcétera, donde los fracasos son obvios. Nicaragua es una excepción especial, pero si queremos hacer eso en El Salvador, vamos por mal camino. Y si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, los resultados que vamos a tener son los mismos, que son poco satisfactorios para toda la población, y la población lo está diciendo. Entonces, le tendemos la mano y queremos dialogar de forma constructiva, seria,
respetuosa, para conseguir entendimientos y acuerdos que nos lleven a soluciones. Lo que nosotros no podemos aceptar es que nos sigan convocando a diálogos falsos, donde solo nos llaman para tomarse una foto, para salir diciendo en los medios que ellos son un gobierno dialogante, pero que en el fondo no les interesa escucharnos. Y a las pruebas nos remitimos en todos los últimos 7 años en las instancias donde nosotros hemos asistido de buena voluntad a participar y donde no ha sucedido nada. La ANEP siempre estará abierta al diálogo constructivo. Este servidor, son palabras que un rotativo tomó luego que usted se manifestara, estará a la cabeza de un nuevo esfuerzo de búsqueda de entendimiento con el gobierno. Este entendimiento también en alguna medida, presidente, involucra los planes de seguridad. Y le hago esta pregunta porque un tema que es bien sensible siempre no solamente son los planes que se pueden articular para el combate a la delincuencia, como por ejemplo las medidas excepcionales, sino que los batallones de seguridad, que ya vamos a hablar de eso, sino que un tema bien sensible siempre es el tema del financiamiento. Por supuesto. Miren, entendemos que la seguridad es un problema que nos afecta a todos, pero cuya responsabilidad es del gobierno. Y no aceptamos el hecho que el gobierno diga de que la seguridad es una responsabilidad de todos. La Constitución los obliga a ellos a ser quienes lideren este esfuerzo. Nos afecta a todos, pero es responsabilidad de ellos. 1. 2. La delincuencia, la criminalidad, la violencia tiene costos humanos enormes que no se pueden medir porque no podemos medir cuánto vale la vida de un ser querido o la vida de un ser humano. Y ya no digamos los costos económicos, que el Banco Central el día de ayer hizo un cálculo, que me imagino yo será un cálculo técnico, en el que hablaba de que la seguridad o la inseguridad tiene un costo de $4 billones al año, que es casi el equivalente al presupuesto general de la nación. Entonces, nosotros estamos convencidos que debemos de contribuir y participar. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, nuevamente, las visiones equivocadas en donde la seguridad ha sido una especie de moneda de cambio por intereses políticos. Durante los gobiernos de Arena, muchas de las cosas que proponía Arena, el Frente no las aceptaba, porque si la seguridad se resolvía, entonces eso le daba réditos políticos electorales y eso no les convenía. Ahora viene a tratarse de poner un sistema de seguridad que se ha demostrado que no funciona. Nosotros desde la Cámara de Comercio e Industria hicimos 2 propuestas. La última de las propuestas fue con gente experta nacional. Ahí estaba, y lo digo porque no es ningún secreto, estaba Rodrigo Ávila, Astor Escalante, Carlos Ponce, el doctor Carcache y otros expertos en seguridad que ayudaron a elaborar un plan que se le entregó al gobierno anterior y que no fue tomado en cuenta. Posteriormente, al ver que esto sucedía, hacemos un esfuerzo adicional. Nos vamos a Nueva York a buscar a Giuliani, lo convencemos, conseguimos el financiamiento para que venga su equipo a hacer un diagnóstico y que pueda hacer un plan, digamos, bien fundamentado. Se le quiere entregar al presidente como una contribución que está haciendo el sector productivo. ¿Y qué sucede? El presidente no lo recibe. Empiezan funcionarios a criticar a la persona de Giuliani. Montan una manifestación a la entrada del ENADE. Al final lo recibe el equipo de seguridad del gobierno. Se le dice de que todas estas cosas que Giuliani está proponiendo ya las están haciendo y que solo necesitan apoyo o ayuda en 4 o 5 cosas. Giuliani les manda el 1 de junio del año pasado una propuesta sobre las cosas que el gobierno le solicita. Hasta la fecha no le han contestado. Mientras tanto, en Colombia, donde empezaron 4 meses después, el crimen se ha reducido entre 28 y 29%, y nosotros aquí perdiendo el tiempo. Se hablan de medidas extraordinarias, y veamos esto. Desde hace más de 7 años se dice que el 80% de las extorsiones y los crímenes son ordenados desde los centros penitenciarios. Ningún lugar en El Salvador debe de tener el Estado mayor control en ellos que en los centros penitenciarios, donde están los privados de su libertad. Y durante 7 años no han controlado los centros penitenciarios ni a los reos que ahí están para que no extorsionen a la población. Ahora dicen que esa es una medida extraordinaria. Si esa debería ser una medida normal, de lógica, de sentido común, que no cuesta dinero o no debería costar mucho dinero. Ahora se necesitan fondos adicionales para hacer lo que debieron haber hecho.
Se hace un pacto creo que no sé si fue en Ataco o en Apaneca, donde se reúnen los partidos políticos y el tema de seguridad saca dos conclusiones. Una de ellas, que la Fiscalía y la Policía van a coordinarse en el combate al delito. Uno se sorprende que después de 6 años de estar en el gobierno, todavía no se haya podido hacer algo tan sencillo, tan indispensable, tan necesario como que la Policía y la Fiscalía coordinen bien su trabajo. Entonces uno dice, bueno, antes de meterle más dinero, lo que debe de haber es claridad en una estrategia efectiva y debe haber rendición de cuentas, porque dinero cada vez ha habido más. Nos acaban de poner un impuesto a la seguridad del 5%, donde dijeron que eso iba a ser utilizado para resolver el problema de seguridad. Y resulta, varios meses después, que a los policías no se le ha pagado su bono, que tenemos huelgas de los policías en frente de Casa Presidencial exigiendo, y que el problema de la seguridad no se soluciona y el dinero, nadie rinde cuentas de eso. Ahora, medidas excepcionales y se necesitan 152 millones de dólares y no quieren ni explicar para qué, ni rendir cuentas, ni tener instituciones que estén vigilando el uso de esos fondos. Y nos parece que eso no es adecuado. Ok. Presidente, amigos televidentes, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Licenciado Cardenal, hablemos un poquito del pasado Encuentro Nacional de la Empresa Privada. Se dieron cita a 3 temas que a mí me gustaría abordarlos puntualmente. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la llegada del expresidente de España, José María Aznar. Yo se lo deseo plantear a usted porque a principios de semana conversaba con el licenciado Dabú y fue la misma pregunta. Pero ya en el evento mismo, primero se da la no comparecencia o llegada de representantes del gobierno y yo quisiera saber, obviamente, cuál es su valoración con relación a este tema, un evento tan importante para la cúpula empresarial de este país, como usted lo ha dicho, y no vimos no solamente al presidente ni al vicepresidente, sino que fue una orden en general de no llegar a este evento. ¿Cuál es su valoración o su lectura de esto, por favor? Bueno, en primer lugar lo lamentamos, porque esta era una oportunidad donde había un foro donde se garantizaba el respeto y la cordialidad, donde tenían oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre un tema que afecta a todos los salvadoreños y que les interesa a todos los salvadoreños, pero optaron por no llegar. Las razones que dieron me parecen más excusas que razones válidas. A nosotros pues aceptamos y esto no va a impedir que sigamos intentando invitarlos a reunirnos y a discutir estos temas de interés nacional. Pero la población recibe un mensaje equivocado. Se habla de diálogo y cuando se les invita a dialogar, repito, en un ambiente de cordialidad, respeto y donde van a tener oportunidad de expresar sus puntos de vista, deciden no llegar. Y han llegado a dialogar como se ha demostrado en la tregua, con pandilleros, con criminales y con el sector productivo, pues no les interesa o prefieren por incómodos no asistir. Creo que es un error, pero ellos están en derecho a equivocarse y nosotros pues no lo vamos a hacer más grande de lo que en realidad fue. Les vamos a seguir tendiendo la mano y los vamos a seguir invitando a cualquier evento, espacio o actividad en donde creamos que es indispensable que participen ellos y ellos tomarán la decisión de asistir o no. La llegada de José María Aznar, ex jefe de Estado de España, fue en algún momento lo que esbozaron el argumento de varias personas y que pareciera, entre comillas, que fue el detonante para decidir no llegar. Yo creo que el detonante son las diversas acusaciones que han habido contra algunos funcionarios del gobierno. Creo que el detonante es el hecho de que pensaban meter la reforma a las pensiones y que no querían, digamos, inmiscuirse en algo que distrajera su atención de lo que estaban tratando de hacer. Decir, o sea, hacerle un desplante al expresidente José María Aznar, pues veamos cómo se origina todo esto. En el año 2014, Aznar tiene con su esposa una fundación educativa donde los ingresos que ellos tienen
son parte por educación y parte por charlas de índole política y otras actividades que realizan. Ahí no se les acusó de fraude, no se les acusó de evasión, no se les acusó de mentir en sus declaraciones, sino sencillamente que unas declaraciones que ellos habían dicho que eran educativas, el Ministerio de Hacienda español cuestionó y le dijo que no debían de pagar la tasa que ellos habían dicho como tasa educativa, sino una tasa comercial. Y hubo una diferencia en el pago de impuestos y lo pagaron. Qué casualidad que mientras se está discutiendo en España los apoyos que hacen los aliados del socialismo del siglo XXI a este partido Podemos, donde han habido financiamientos ilegales, etcétera, y que se sabe que Aznar va a venir a El Salvador, se activan todas las redes de estos grupos cercanos o simpatizantes del grupo del socialismo del siglo XXI y empiezan a lanzar una serie de falsedades e injurias en contra de Aznar. Entonces, si uno es serio, uno debe de entender de que no debe dejarse ir ni emitir juicios de valor, especialmente por funcionarios públicos, con alguien que ha sido jefe de Estado de un gobierno que ha ayudado muchísimo a El Salvador y que nos apoyó durante los terremotos, y hacer ese tipo de calificativos e insultos. Así que para mí lo que fue un error táctico que cometieron y una excusa para no asistir a un evento donde para ellos podría sentirse que iba a ser incómodo. El tercer elemento a título personal que yo pude percibir, adicionalmente a los dos que ya acabo de comentar, es, estaba denominado este NADE honestos versus corruptos, pero al ser nombrado el licenciado Douglas Meléndez, hubieron una lluvia de aplausos espontáneamente. ¿Cuál es su opinión con relación al trabajo que el señor Fiscal General de la República está realizando y cuál aspiracionalmente será la relación que usted tendrá con el representante del Ministerio Público? Esperamos que sea una cercana. Aclaro, se le dio un nutrido aplauso también al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Por el trabajo que está realizando, porque están demostrando a través de la sección de probidad de que quieren que las cosas cambien en este país, y se aplaudió al fiscal porque hay muy altas expectativas del trabajo que tiene que realizar. Así las cosas, el ENADE tenía tres partes y creo que es importante señalarlo. La primera era el compromiso que tiene el sector privado, porque dijimos claramente que nosotros no estamos eludiendo el bulto. Para que hayan corruptos tienen que haber corruptores, y nosotros no vamos a apañar, ni vamos a defender, ni vamos a excusar, ni a esconder a ningún empresario o mal empresario que sea corrupto. Estamos proponiendo, como siempre lo hacemos en los ENADES, antes de exigirle a la otra parte que haga algo, comprometernos nosotros a hacer algo. Y nos comprometimos a potenciar, a popularizar, a hacer una norma el hecho de que existan códigos de ética en los cuales van a ser de estricto cumplimiento para todos los empresarios. Esa era la primera parte. La otra era el gobierno, para que el gobierno también apoyara el combate a la corrupción a través de una mayor transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción al interior del gobierno. Y la tercera, la sociedad civil, donde la sociedad civil sea, digamos, el responsable de supervisar que los sectores, tanto privado como gubernamental, hagamos lo que tenemos que hacer y rindamos cuentas a la sociedad civil de que las cosas se van a hacer bien. Ese era el evento del ENADE y por eso se llamaba honestos versus corruptos. No era una ofensa a nadie ni un señalamiento a nadie. Cada quien que se ubique donde crea que corresponde, y el que se pica pues que se rasque. Pero creo que era obvio para decir con toda claridad que los honestos somos más y que los honestos vamos a combatir a los corruptos para que los corruptos no terminen como un cáncer acabándose a la sociedad. Perfecto. El licenciado Armando Pineda, lo iba a señalar más adelante, miembro también de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y fue la otra lluvia de aplausos de la que usted manifestaba en este NADE por cuanto el trabajo que está realizando Providad y la Corte misma en plena, dirigida por el licenciado Pineda. Quiero irme quizás a otro tema que también es importantísimo, presidente, y es el tema del salario mínimo. Y es que hay mucha expectativa en torno a este tema. El presidente saliente adelantó en su momento algo que no le cayó en nada en gracia a las autoridades
cuando él salía al paso diciendo, mire, ya hay un acuerdo en este país con relación al tema del salario mínimo, y se dejaba entrever por parte del gobierno que la empresa privada quería imponerle en el criterio del porcentaje en el aumento de este tema como es el salario mínimo, y que ya habían arribado a un acuerdo y que solamente se les había llamado al Consejo del Salario Mínimo únicamente como un acto meramente legal para reunir requisitos. ¿Su opinión? Mire, Sergio, aquí uno no deja de sorprenderse. Este es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde. El aspecto, el tema del salario que se ha venido discutiendo ya por varios meses, donde se han recibido visitas y presentaciones técnicas de todos los sectores, se han escuchado todas las opiniones. Ya finalmente se estaba aterrizando a una feliz conclusión, que la anunció el expresidente de ANEP, Jorge Dabú. Pero en el día en que se mete la propuesta de reforma de pensiones, convocan al Consejo del Salario Mínimo a la 1 de la tarde, convocado por la ministra de Trabajo. Pasa la 1, la 1:30, a las 2 llega alguien del gobierno y se lleva el libro de actas, y a las 2:30 sale la ministra denunciando públicamente de que el sector empresarial está manipulando al sector laboral, y que llama y hace un llamado para que no se dejen engañar y no sé qué, no sé cuánto. ¿En qué país se ha visto de que en primer lugar se le falte el respeto al sector laboral de esa manera, donde se acuse que nosotros los podemos manipular a ellos y los podemos presionar? Si esa es una instancia tripartita donde se negocia y donde después de meses estamos llegando a un entendimiento y a una conclusión, el gobierno debería de felicitar el hecho que estemos llegando a acuerdos, porque el gobierno es, digamos, como el árbitro que va a vigilar que los acuerdos se cumplan, porque el salario mínimo no afecta al gobierno, porque el gobierno tiene su propia tabla salarial. Pero no, aquí para distraer la atención, para crear una cortina de humo, para dividir a la sociedad, porque una de sus consignas es crear odio de clases y división social, lo cual es peligrosísimo para el desarrollo del país, viene la ministra a hacer esa desafortunada conferencia de prensa. Y ahora estamos, que en lugar de tener ya un acuerdo de salario mínimo, todavía estamos en esta discusión. Y creo yo que eso es desafortunado. Ojalá que reflexionen y que ojalá que esta situación cambie para beneficio de los trabajadores. Vale la pena decir que acordémonos que el salario mínimo es una discusión técnica y económica, que del 100% de la población económicamente activa, 72% pertenecen al sector informal, y que en el sector informal no se paga el salario mínimo, no hay vacaciones, no hay aguinaldos, no hay fondo social para la vivienda, no hay fondo de pensiones, no hay seguro social, no hay indemnizaciones. Y por lo tanto, si lo que se quiere es tener justicia y tener salarios dignos, la prioridad debería de ser ver cómo se legaliza al sector informal, cómo se les atrae a la formalidad, para que entonces vayamos teniendo un salario digno mejor para todos. Perfecto. Vamos a otra pausa. Al regresar vamos a conocer cuál es el análisis, la valoración del presidente Cardenal con relación a las probables reformas al sistema de pensiones que se podrían estar articulando al interior de la Asamblea Legislativa, y que muchos daban desde ya que esta semana se iba a aprobar en la plenaria. Pausa. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. El Salvador, estamos de regreso. Presidente Cardenal, ¿cuál es su valoración con relación a una propuesta que el gobierno ha tratado de impulsarle en el sistema de pensiones, que es precisamente un sistema mixto, y que en alguna medida muchísimas personas como que no están como muy conformes con este tema? Y es que muchos apuntan que esto no es una reforma al sistema de pensiones, sino que más bien es una reforma fiscal, porque el gobierno necesita plata para salir adelante y honrar las obligaciones que ha contraído, y por supuesto también el tema del gasto corriente. ¿Su opinión? En la introducción que has hecho, Sergio, has respondido a la pregunta. Esto no es una reforma de pensiones, esto es una reforma fiscal, donde el gobierno quiere tomarse los ahorros de los trabajadores
que están destinados para un retiro digno y ocuparlos para resolver el desorden fiscal que han causado ellos mismos por un manejo irresponsable donde han gastado mucho más de lo que han ingresado. Y tan es así que al revisar la ley uno se da cuenta de que ahí casi no hay ningún tema o ningún articulado que hable de verdad a resolver un posible problema futuro del sistema de pensiones, sino que todo va orientado a ver cómo se van a manejar los recursos, a dónde se van a llevar. Y yo le quiero hacer dos observaciones, una a los diputados y otra a la población en general. Tengamos cuidado en no creer todo lo que se dice a través de la propaganda y los anuncios públicos que está haciendo el gobierno. El gobierno habla de una pensión mínima más digna que va a ser como $40 más que la pensión mínima del sistema actualmente vigente. Sin embargo, en un articulado señalan claramente y dicen, la pensión mínima será determinada por los fondos disponibles que tenga el Ministerio de Hacienda al comienzo del año. ¿Qué significa eso? Que todos los años el ministro de Hacienda va a ver sus cuentas y va a ver cuánto dispone para los fondos de pensiones. Y si no le alcanza para la seguridad, no le alcanza para mejores escuelas, no le alcanza para medicina en los hospitales, no le alcanza para pagar su gasto corriente y cumplir con los escalafones con los empleados públicos, ¿creen ustedes que va a tener suficientes fondos para pagarle una pensión digna a los trabajadores? Tengamos cuidado. Y el otro a los diputados. Esta reforma está plagada de vicios de inconstitucionalidad, pero además el artículo 106 de la Constitución los hace responsables en su patrimonio personal sin que esto pueda ser, deje de ser vigente, la palabra se me escapa en este momento, deje de ser vigente en el tiempo y van a ser responsables de por vida después de que se lleve a cabo una nacionalización de los ahorros de pensiones. Pensemos, estimados televidentes, el precedente que se sienta cuando se le permite al gobierno a través de esta ley el nacionalizar o estatizar las cuentas de ahorro personal que tienen los trabajadores. Después de esto, ¿qué van a pretender nacionalizar? ¿Qué es lo que van a pretender quitarse? El problema de pensiones no se está resolviendo y además los recursos que se tienen corren riesgo de ser mal utilizados, mal gastados, así como se ha hecho con los recursos que han contado en el pasado. Esto no lo podemos permitir, no es correcto, no es bueno, no es conveniente y creo yo que si lo pasan va a ser un problema de índole nacional que va a generar todavía más complicaciones porque a los inversionistas van a haber demandas internacionales, van a haber procesos de arbitraje internacional por violación de contratos, etcétera, que nos van a generar más problemas y nos van a ahuyentar todavía más la posibilidad de atraer la inversión. Bueno, desde ya muchos apuntalan la presentación de recursos en la Sala de lo Constitucional. Correcto, este sistema. correcto. Okay. Presidente, quiero trasladarme a otro tema, y el otro tema quizás, como estamos hablando de combate a la corrupción, a la delincuencia, un tema antes de ingresar a otro tópico es, ¿seguirá usted comprometido con Aliados para la Democracia? Por supuesto. Somos parte de Aliados por la Democracia. Nosotros, Aliados por la Democracia, tuvimos digamos, un accionar importante en su creación. La continuamos apoyando, creemos que es una institución de la sociedad civil que cumple con un propósito importante y vamos a seguir participando y vamos a seguirla apoyando. Perfecto. Otro tema también que es importante y el fiscal general de la República ha iniciado una investigación en el allanamiento como punta de lanza de un despacho legal en nuestro país, Mossack Fonseca, con los Panama Papers. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema y el trabajo que inmediatamente el fiscal hizo para llegar a la verdad real, sea cual sea? Estamos de acuerdo con él y lo apoyamos. Ahora hay que entender, y yo creo que se ha hablado bastante acerca de esto, de que el hecho de tener una empresa o una sociedad en Panamá de por sí no es violatorio de ninguna ley, ni significa que uno esté en malos pasos. Es como decir, mire, si usted tiene un arma para defenderse, significa que usted es criminal porque está pensando ocuparla para robar. No, no es así la cosa. El hecho de tener la sociedad
no es malo ni es bueno, es el uso que se haga con esa sociedad. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que empresarios conocidos que tienen inversiones en diversos países tienen sociedades en Panamá y los recursos que tienen en Panamá son fácilmente discernibles de cuál es su procedencia. El problema es que hay políticos o empresas que están con función social o que anuncian que están con función social, que de repente aparecen manejando cantidades importantes y sociedades importantes en Panamá. Alguien que no tiene, digamos, ingresos conocidos aparte de su salario como político, de repente aparece allá como un potentado y un millonario. Entonces, ese tipo de cosas creo que se deben investigar, que se investigue a todos, pero creo que las explicaciones de quienes han pagado sus impuestos en su país y se han llevado sus ganancias a otro lado porque van a invertir en Colombia o en Panamá o en algún otro país, pues tienen derecho a hacerlo, están dentro del marco de la ley. Hay que investigar a aquellos que ocupan estas empresas para esconder dineros mal habidos o para hacer negocios que puedan ser cuestionados como ilegales. Perfecto, vamos a otra pausa, señores. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Presidente, para ir quizás terminando, hablemos un poquito del tema de la Fiscalía General de la República, no solamente por lo que ha hecho, porque ha desengavetado casos emblemáticos en este país, como muy bien lo ha dicho el fiscal, ha sido objeto de presiones cuando ha abierto casos puntualmente sobre enriquecimiento ilícito, porque está acusando tanto penal como civilmente a muchísimos exfuncionarios. Esta semana conversaba yo con varios empresarios y me decían, Sergio, yo estaría muy de acuerdo en que nosotros los empresarios, y obviamente usted como representante de la cúpula empresarial en este país, en que podamos acuerpar al fiscal general de la República, no solamente por el, hay que decirlo, y lo quiero decir con mucho respeto, risible presupuesto que se le asigna a la Fiscalía General de la República, y que lo puedo hablar con propiedad porque yo fui parte en su momento de esta institución tan importante para este país, sino también en algún momento tratar de facilitarle al fiscal general de la República, que para muchos los políticos nuevamente se pegaron un disparo en el pie con un funcionario de esta categoría y altura. ¿Usted estaría de acuerdo en acompañar activamente al señor fiscal general? Obvio, estamos totalmente de acuerdo de acompañarlo a él y a todo funcionario que quiera hacer bien su trabajo. Creo que en el pasado el hecho que la Fiscalía no cuente con un presupuesto adecuado no es casualidad, sino que ha sido parte de un esquema en el cual se quiere tener a la Fiscalía, que es una de las instituciones y uno de los puestos con más poder en el Estado salvadoreño, mantenerlo controlado o dominado al poder político porque no se le dan los recursos para que haga bien su trabajo. Ahora, sí creo yo que hay que pensar bien cuál tipo de ayuda se le debe o se le puede dar. Yo creo que la ayuda y el apoyo moral, el presionar para que su presupuesto se mejore por parte del financiamiento o del presupuesto general de la Nación y del Estado, se tiene que hacer. Porque si ya nos acostumbramos a que si una institución no tiene suficientes recursos, vamos a crear una cabuda especial para irle a ayudar, creo que estamos desordenando la estructura presupuestaria estatal. Creo que podemos dar una mala señal y que alguien vaya a decir, miren, el fiscal se debe a los empresarios, porque los empresarios son los que les están dando el pisto y les están dando el pisto para que trabajen en beneficio de ellos y se empiece a cuestionar la independencia de la Fiscalía. Entonces yo sí creo que debemos de apoyarlo moralmente, tenemos que ver de qué manera se le dan todos los respaldos que necesita para poder hacer bien su función y se le acompaña en la consecución de recursos más adecuados para que haga bien su importante labor. Creo que podemos ir juntos a solicitar a organismos internacionales algunas donaciones para resolver problemas puntuales. Creo que debemos de pedirle, por ejemplo, que parte del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, que a veces vemos que si se lo entregaran todo, habría un sobrante importante ahí que debería de ser trasladado a la Fiscalía General de la República,
y hacer que de verdad la Fiscalía haga la labor para la cual está diseñada y está creada. Creo que la sociedad se beneficiaría con eso. Presidente, el fiscal general de la República también propuso las reformas correspondientes ante la Asamblea Legislativa. Una de ellas es que pueda girar orden de detención contra los menores de edad, ya que las pandillas han asediado y han querido reclutar a los jóvenes de los diferentes centros de estudio, pero adicionalmente también proponer como delito aquellas acciones que tomen territorios o que impidan el libre paso como la Constitución lo establece. ¿Por qué le planteo esto? El día de ayer en la entrevista de todos los jueves, una noticia que estaba en desarrollo donde en la Campanera, porque llegó miembros del ente castrense y de la corporación policial y luego se retiraron con grafitis, dejaron una leyenda, muerte a los soplones, precisamente las personas al margen de la ley que estaban en estos territorios, algo que precisamente ahí iba dirigida la reforma que el fiscal general de la República solicitó. Por eso digo de que estamos viviendo circunstancias extraordinarias que van a requerir de planes extraordinarios, pero dichos planes tienen que ser bien pensados y tienen que ser ejecutados responsablemente para que no por resolver un problema resulte que la medicina es peor que la enfermedad y nos abra otros problemas de cara al futuro. Nosotros estamos convencidos que tenemos que tener un balance entre la coerción y el uso de la fuerza del Estado y el respeto a los derechos humanos. Aquí, lamentablemente, hayan habido algunas teorías en donde se ha privilegiado los derechos de los victimarios por encima de los derechos de las víctimas. En este caso, tenemos leyes que son demasiado protectoras de menores infractores que actúan de manera salvaje contra la vida de las personas honradas, contra sus derechos, contra su propiedad, y que no hay manera de hacerlos entrar en razón y meterlos dentro de los carriles de la legalidad. Esas cosas se tienen que tratar, pero tenemos que también tener cuidado de que no se siente un precedente en el cual el Estado a futuro pueda actuar de manera irresponsable y abusiva en contra de los derechos de los ciudadanos honrados. Ok, quiero finalizar los últimos minutos, gastarlos en conocer cuál va a ser su proyección. Bueno, creo que nosotros nos montamos en un tren que ya va caminando a alta velocidad. Lo que creo es que tenemos que hacer una evaluación, de analizar nuestras tácticas y la manera de ser más efectivos en el trabajo que debemos de realizar, informar mejor, ser más propositivos e informar mejor del porqué y las cosas que se proponen, de tratar de mejorar considerablemente esa imagen equivocada que tiene la sociedad sobre los emprendedores, sobre los empresarios, y que vamos a hacer el mejor esfuerzo para que exista mejor comunicación interna entre todos los sectores y mejor comunicación externa con los sectores, digamos, externos como es el gobierno, otras instituciones, los medios de comunicación, etcétera. Somos de los que creemos que platicando se entiende la gente, siempre y cuando haya voluntad de llegar a entendimientos. ¿Cuál será la relación que usted tendrá? Bueno, usted expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, ya tuvo el gusto de conversar con el presidente Steiner. Estamos todavía esperando la elección de otra gremial importante como es la ASI en nuestro país, que de hecho la elección... Ya se llevó a cabo. Ya se llevó a cabo, correcto, sí. Pero de hecho estamos nosotros pendientes de conocer cuál va a ser la integración que ustedes tres van a tener, ya se conocen, pero si me equivoco, por favor me corrige porque yo lo he dicho acá, donde ustedes van a llegar hasta el tiempo del cual ustedes han sido electos, hasta el 2018, un año de elecciones de alcaldes y diputados y un año antes de las presidenciales en este país. Pues lo que quisiéramos es llegar a esas elecciones sin los tremendos grados de polarización, de confrontación, de enfrentamientos entre dos proyectos que parecieran no pueden convivir el uno con el otro y que no se pueden entender. Buscar de qué forma lo que predomine sea el bien común, el interés del país, la solución de los problemas que nos afectan a todos y que se bajen los niveles de violencia, tanto física como la violencia política y confrontativa, que repito, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando lo mismo. Hay que cambiar este esquema que tenemos para que empecemos
a ver si hay avances importantes en la solución de los problemas nacionales. Ok. Presidente, no me resta más que agradecerle que nos haya acompañado esta noche por su tiempo ante las cámaras de Canal 33 y al pueblo salvadoreño. Me gustaría que se despida como el primer mensaje del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ante las cámaras de Canal 33 al pueblo salvadoreño. Sí, muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad. Yo quiero decirle a todos los salvadoreños que no perdamos la esperanza, que siempre hemos sabido y hemos sido reconocidos por ser un pueblo trabajador, estoico, heroico, que hemos salido de dificultades en que otros pueblos no hubieran podido salir adelante y nosotros aquí estamos, que mientras hay vida, hay esperanza, que confiemos en Dios, en nuestras propias capacidades y que hagamos nuestro mejor esfuerzo de participar en las soluciones de los problemas nacionales que nos afectan a todos. El Salvador es de todos, hay cabida para todos y todos debemos de trabajar en convertirlo en ese país que todos soñamos y todos merecemos. Perfecto. Licenciado Luis Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Sergio. Le agradezco Muy que nos buenas haya noches. hecho parte de su agenda. Que pasen muy buen fin de semana y mis agradecimientos para ustedes. Gracias. El Salvador, nosotros finalizamos, no sin antes saludar a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que todos los patrocinadores de este programa que usted noche tras noche nos honra con su presencia. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 29 de abril del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.